but wow. Bye. Hola a todos y todas, muchas gracias por estarnos acompañándonos en este sábado y en otro programa pues con muchas niñas poderosas. El día de hoy estamos muy felices porque vamos a hablar de un tema que hemos buscado el espacio para hacerlo y vamos a estar hablando y teniendo un poco de diálogo y reflexión también sobre cómo podemos lograr que los derechos no tengan barreras, sobre todo para las niñas y las adolescentes con discapacidad. Entonces, esperamos que el día de hoy puedan acompañarnos en este diálogo, en estas reflexiones y les invitamos a siempre participar en los comentarios y a compartir este programa. El día de hoy nos están acompañando, pues por acá nos acompaña desde México Itz de parte de Diversamente Poderosas, desde Argentina está Ailén del Frente Feminista, también de México nos acompaña Mar de Educar con Igualdad y desde Colombia Dana de Oficios y Profesiones. El día de hoy, un poco para platicarles, el objetivo es que en este espacio podamos visibilizar los desafíos que viven las niñas y las adolescentes con alguna discapacidad, reconociendo pues que de alguna forma no son solo barreras que enfrentan, ¿no? Sino que también pues es la capacidad que pueden generar y trascender a través de su voz potente y su derecho a participar activamente en la construcción de pues entornos más accesibles, incluyentes y sobre todo pues libres de discriminación. Queremos invitarles a arrancar este programa, este diálogo, esta reflexión, como un video que tenemos por acá planeado. Un mundo inclusivo comienza conmigo, contigo, con todos nosotros. 3 de diciembre. Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Reflexionemos y actuemos para construir una sociedad donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades y se respeten nuestros derechos. Derecho a la educación inclusiva. Todas las niñas y niños con discapacidad merecemos aprender sin barreras, en escuelas que adapten sus métodos a nuestros ritmos y formas de aprendizaje. Derecho a la no discriminación. Vivir en un mundo sin discriminación, donde se derriben las barreras de prejuicios y se nos trate con respeto. Derecho a la salud y rehabilitación. Acceder a un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, permitiéndonos desarrollarnos plenamente y vivir con dignidad. Derecho a vivir en familia. Tenemos derecho a vivir en familia, rodeados de amor y con el apoyo necesario para nuestro desarrollo. Derecho a la protección. Es esencial un entorno seguro, libre de abuso y maltrato, que atienda nuestras necesidades con sensibilidad. Derecho a participar. Escuchar nuestras voces es respetar nuestra dignidad y reconocer nuestro valor. Un mundo inclusivo comienza con nuestras acciones diarias y la voluntad de cambiar. Un mundo inclusivo comienza conmigo, contigo, con todos nosotros. Por aquí, este video creo que nos permite visibilizar un poco aquellos derechos, pero sin embargo, pues aborda más realidades, aborda más contextos y otros derechos que también por ahí vamos a estar abordando, pero creo que es un buen comienzo y quisiera arrancar contigo, Itz, que nos puedas compartir un poco sobre cuáles son los principales obstáculos que tú has identificado, que por ahí pues has conocido que enfrentan las niñas y adolescentes con alguna discapacidad para ejercer plenamente sus derechos en su comunidad, en su escuela o incluso en su familia. Te escuchamos, Itz. Gracias, Carla. Pues para empezar, yo pienso que una de las barreras más importantes es el cómo son nombradas. Creo que parte de ahí todo, porque para mí hay una diferencia entre tener discapacidad y ser discapacitada, ¿no? En este caso hablando de mujeres, porque la última
siento que es más que nada el entorno social. Y justo aquí es donde siento que la barrera es mucho más amplia porque el, tra- sí, o sea, el diagnóstico médico es importante, como bien menciona la convención, de que es necesaria la rehabilitación en algunos casos, pero no es el determinante de las niñas o adolescentes o en general de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, no es una etiqueta a lo médico. Y la discapacidad se ha considerado desde lo médico durante muchísimos años y sin contemplar que hay una cuestión social que hace que no puedan acceder, incluirse o que no tengan las mismas oportunidades pues que todas y todos. Entonces, siento que justo ser nombradas como muchas veces, ¿no? De que niñas o niños especiales, o son angelitos, o son como ciertos discursos que podrían llegar a ser revictimizantes, como que hace que justo sus derechos no sean velados de la forma en que deberían, ni mucho menos garantizados. Y eso abarca en muchas esferas, ¿no? Desde movilidad escolar, sexualidad para las adolescentes sobre todo, o gente ya más grande. Entonces, creo que sí, justo partir desde nombrar las cosas como son sin tener miedo a la inclusión, también nos permitiría que sí, que podamos tener más inclusión con las personas con discapacidad. Muchas gracias, Tiz. Creo que partes de algo que es como muy fundamental y que no solamente lo vemos en los entornos familiares, sino cada vez el entorno familiar, pues sí lo llega a nombrar de alguna forma, pero creo que en la escuela y en la comunidad se ve como más esta presencia de incluso comentarios, estereotipos y incluso de algunas partes hasta diagnósticos, ¿no? Y sin saber qué hay de fondo, ¿no? Entonces, por ahí creo que es uno de los principales obstáculos. Quisiera seguir contigo, Dana, que nos puedas compartir un poco, tal vez desde la experiencia que conoces, incluso en Colombia. Te escuchamos. Gracias, Carla. Pues desde mi experiencia acá en Colombia, he logrado como identificar algunos obstáculos que presentan las personas con discapacidad, porque siento de que en mi país todavía nos falta demasiado romper algunas barreras que todavía pues tienen las personas alrededor de cómo se deben tratar o de qué o de cómo incluir a las personas con discapacidad. Todavía se siguen presentando, como tú lo mencionabas, demasiados estereotipos, demasiados prejuicios que pues todavía faltan romper. También presentamos pues problemas en el tema de la accesibilidad. Me gustaría hacer un énfasis en cómo las personas con una discapacidad física pues en estos momentos no pueden ser incluidas en una sociedad porque no presentamos el tema de la accesibilidad. En las instituciones no hay rampas o son como, ay, es que me están llamando, perdón. O no hay como en estos aportes a que las personas se puedan mover con esa facilidad y siento que eso hace que nosotros no los incluyamos y no los hagamos parte de la sociedad, más bien los estemos como excluyendo. También pues noté la falta de adaptaciones a el trabajo, a que ellos no pueden, digamos, a la edad de los adultos tener una vida independiente porque se les está negando la opción ya gracias a los prejuicios que tienen en la parte laboral. Y pues siento de que no solamente es algo que pasa en Colombia, sino que también es algo que pasa en toda Latinoamérica y me atrevería a decir que incluso en países primermundistas también se sigue presentando bastantes prejuicios, todavía hay bastantes estereotipos desde las personas que presentan discapacidades. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Itzel, porque todavía se siguen presentando estos nombres que se les dan a las personas con discapacidad, cuando realmente no se les debería tratar así, sino que hay que darles su lugar y hay que respetarlos. Gracias. Gracias a ti, Dana, por compartirnos, que creo que de igual forma lo que se va como construyendo una sociedad, ¿no? Dividiendo, clasificando, nombrando, estereotipando, incluso pues esos obstáculos que mencionas, pues no solamente lo van enfrentando, en este caso las niñas y las adolescentes en una etapa, ¿no? Sino que puede trascender incluso hasta la vida laboral, cuando ya van desarrollándose un poco más, pero que se van arrastrando, ¿no? Este tipo de desafíos, obstáculos y que parece que no hay forma en que se puedan liberar de ellos, ¿no? Porque van con ellos y con ellas. En ese sentido, quisiera que podamos mencionar algunos otros obstáculos que ustedes han identificado. Entonces, me gustaría
escucharte, Mar, para que nos puedas contar sobre estos obstáculos que enfrentan las niñas y adolescentes. Claro, bueno, Dana mencionó algo que me encantó, que son las barreras, pero barreras motrices, ¿no? Que si bien es para alguien, una persona que no puede caminar, una persona que tiene una discapacidad motriz que impide que se mueva su cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando son personas no videntes o también que no son personas no oyentes? El cómo esa barrera del lenguaje, si de por sí creo que comunicarnos hablando es difícil, eh, un poquito ya más con esta barrera, con esta otra capacidad, pues se vuelve más difícil, ¿no? Y se tiende a decir de que, bueno, pero es que ellos son los que se tienen que adaptar a nosotros. Ellos de alguna u otra manera son los que tienen que ver cómo se comunican a través, escribiendo, con un celular, chat de voz, o sea, eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nosotros nos adaptamos a ellos? ¿No sería como que un poquito mejor? Tan siquiera saber, por ejemplo, las señas básicas de saludar, decir gracias, o el que esto también se incluya en las escuelas como una forma de aprender y ser, también participativos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, como sociedad, pues todos aportamos algo. Y eso estaría bonito de que todos podríamos leer tan siquiera braille o escribirlo, porque más como una responsabilidad se vuelve una manera de apoyo entre todos. También el hecho de que hay muchas niñas que ahora sí, voy a meter, voy a meter mi proyecto de menstruación, ¿verdad? Pero es que sí es muy cierto. Muchas veces, si de por sí, siendo una persona menstruante, es difícil el tener la menstruación, los cólicos y todo esto. Y hay barreras, por supuesto, pero ¿qué pasa con las personas que son neurodivergentes, que tienen autismo, que tienen TDAH muchas cositas más que los hacen ser neurodivergentes, ¿verdad? Hay de por sí estas barreras o estas, no sé, déjenme buscar bien una palabra, ¿verdad? Pero el decir que sí, también hay desinformación acerca de todos estos procesos naturales y el que puede ser que también se dificulte un poquito, ¿verdad? Y eso sería. Gracias a ti, Mar. Igual, por ahí lo que mencionas creo que es muy importante sobre primero cómo se está construyendo la sociedad y también lo que nos rodea, ¿no? De qué manera la concepción del mundo que se tienen las personas que lo están como construyendo, diseñando o incluso soñando, de qué manera también están incluyendo pues a todas las personas, ¿no? Y a todas las infancias. Desde ahí el momento en que estamos buscando pues priorizar incluso a una persona que no tiene un coche o que tiene una bici o que no puede andar sola, sino que depende de una persona más para que le acompañe. Creo que por ahí también vamos pensando y tomando responsabilidad de lo que influye pues coexistir, ¿no? Y pues incluso adaptarnos a todos y todas, sobre todo cuando estamos hablando de niñas y adolescentes, porque pues necesitan y que se les tome en cuenta, que estemos al pendiente, ¿no? Ya ahorita más o menos vamos a ir abordando también un poco la educación, pero quisiera cerrar contigo, Aileen, para que nos puedas compartir aquellos obstáculos que tú has identificado que enfrentan las niñas y las adolescentes con alguna discapacidad. Sí, hola a todas. Bueno, primero que nada es como hacer un resumen de todo lo que dijeron, que la realidad es lo que sucede y bueno, dejar como en claro en sí que lo estuvieron diciendo, de que teniendo en cuenta el modelo social de la discapacidad, entendemos justamente que la discapacidad, como estuvieron diciendo, no es la barrera en sí, sino justamente los problemas o barreras son las barreras sociales, las culturales o también estructurales de la sociedad, ¿no? La manera de pensar, por decirlo. Entonces yo lo estuve pensando a esto de diferentes aristas que se puede ver en las barreras. En primer lugar, si estamos hablando de las infancias, sobre todo en niñas, la discriminación que existe interseccional, es decir,
por ser niña y también por tener discapacidad, cómo afecta el género, también teniendo en cuenta que es niña la edad y también la discapacidad en sí, ¿no? En todas sus expresiones. Después, otra es sobre el estigma y los perjuicios. En relación al estigma, estuve viendo un libro que está muy bueno, obviamente teniendo en cuenta que el libro es bastante antiguo, entonces tiene palabras que capaz no son adecuadas, pero justamente hablaba del estigma y estaba muy bueno. Es como el yo, como se entiende, normal y el estigmatizado. Hablaba, estaba muy bueno el libro que es de Gottman, es un sociólogo que hablaba de ese lugar del estigma, ¿no? De, bueno, son incapaces y yo soy el normal. Está muy bueno el libro, les recomiendo. Después también la falta de accesibilidad que le estuvieron mencionando en relación a esto, de eso me pasó mucho ahora entrar a la facultad, capaz antes en el secundario no me lo cuestionaba, pero en la facultad decía, ¿por qué hay pocas personas con discapacidad? No veía, claro, después lo empecé a entender por qué no había tantas personas con discapacidad, es que justamente eso, no hay accesibilidad, teniendo en cuenta que en la facultad que voy yo tiene muchas escaleras, e incluso para ingresar tiene escaleras, y después tienen que habilitar un ascensor para solamente ingresar a la facultad que tiene escalinatas la facultad. Entonces ya ahí ya es la primera barrera que presentan. Y después cómo se adaptan, por ejemplo, las puertas de las aulas y un montón de problemas. Tuve la suerte de encontrarme con dos compañeros que tenían discapacidad, cursé con ellos y pude ver el acompañamiento que hacíamos, siendo también pares a ellos, y también los profesores adaptando, porque hay situaciones en donde tienen algún tipo de discapacidad yendo más a lo motriz, ¿no? Y no, ni siquiera pueden escribir y mayormente los exámenes son escritos, entonces se adaptan los exámenes para que sean orales, entonces hay predisposición de todos para generar esa accesibilidad que en todo caso es la educación superior. Después, otra cosa que me pareció importante es las violencias y abusos que también presentan las personas con discapacidad, sobre todo las que son intrafamiliares, pasa a ser también eso de que se terminan ocultando o invisibilizando por la discapacidad, ¿no? Sobre todo en lo familiar, puede ser también institucional, pero sobre todo en entornos familiares se suele ver. En eso también, bueno, en lo que es violencia, ya sea emocionales, psicológicas, sexuales, también se pueden observar. Y después lo que es con respecto a la autonomía, volviendo también a lo primero que mencioné sobre la interseccionalidad, pasa a ser que, teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, en las infancias tienen una edad etaria más reducida, por decirlo, y a la vez tienen algún tipo de discapacidad, es como que no se los escucha, como que se altera todavía más esa forma del derecho a ser oído. Así que esas son mis apreciaciones. Gracias. Gracias, Aileen. Y que igual creo que justo parte todo de ese cuestionamiento, ¿no? Incluso el cuando vas caminando y que empiezas a darte cuenta que de la nada pues ya no hay una banqueta en donde puedas seguir caminando y tú dices, bueno, o sea, por mí está bien, ¿no? Pero para otra persona tal vez no. Que lo puedas ir observando también en las mismas escuelas, cuando sabes que hay una persona o hay un niño o una niña que necesita pues una atención más específica, incluso otras maneras de ser nombrado o otras maneras de acercarte con esa persona, pero que sabes que en el trasfondo pues no está por ahí, pues sí, creo que a que empiecen esos cuestionamientos y que digas, bueno, las cosas tal vez no necesariamente deberían de ser así y deberíamos de buscar de qué manera cambiarlas, ¿no? Sobre todo pensándolo un poco en espacios comunes que encontramos en la cotidianidad, puede ser un parque, puede ser una calle, puede ser un establecimiento incluso, ¿no? Al que tengan que tener acceso porque van, en este caso, como son niñas y adolescentes, pues van acompañando a sus papás o a sus tutores. Pero también en la escuela, ¿no? De qué manera estamos garantizando, pues, que tengan una educación, pues, inclusiva, que no se les discrimine, que incluso el hecho de que tengan acceso, ¿no? Yendo por un primer paso. Entonces, quisiera que ahora pasemos un poco a otra pregunta para que podamos, pues, saber de qué manera, pues, bueno, estos obstáculos, pues, de alguna manera sí están dejando de un lado a estas infancias, a estas adolescencias. Entonces, quisiera comenzar un poco contigo, Dana, para que nos cuentes, pues, qué barreras invisibilizan las vivencias y las voces de las niñas y adolescentes con alguna discapacidad. ¿Y de qué manera o por qué crees que es urgente incluirlas como protagonistas en la defensa de sus derechos, ¿no? Y no como ajenas a. Te escuchamos, Ana.
Gracias, Carla. Pues al respecto, pues de la primera pregunta, alrededor de qué barreras. Pues yo me gustaría empezar con la primera barrera, que es tal vez nuestra actitud respecto a las personas discapacitadas. Como pues ya lo habíamos mencionado antes, el tema de que a veces con nuestro discurso o con lo que dicen los demás podemos alimentar estereotipos, estigmas o prejuicios, y esto puede provocar bastante discriminación. También considero, pues como lo decía Mar, el tema de la comunicación. A veces, pues, bueno, a veces casi siempre, la mayoría de de nuestra comunicación es hablada, y hay personas que ya sea que no pueden escuchar porque son personas sordas, son personas mudas y no pueden hablar. El tema de que conozco instituciones acá en Colombia que el tema del braille son personas bastante, pues por decirlo así de una manera fea, son recursivas, porque el tema del braille incluso a veces lo imprimen y ni siquiera le ponen relieve ni nada, sino que es como para cumplir con una agenda, y no se tienen en cuenta como que realmente hay personas que lo necesitan para comunicarse. Entonces sí siento de que todavía hay bastantes barreras alrededor de la comunicación. El tema de lo que había mencionado antes de las barreras físicas, de que simplemente no hay acceso, como lo decía Ailén, en las instituciones superiores, o simplemente de tú querer salir y no poder hacerlo porque no hay una manera de poder em, estar plenamente en una sociedad. Siento que también algo que no se menciona es el tema de las barreras políticas. La mayoría de las veces no se les incluye a las personas discapacitadas, ni tampoco se les hace cumplir las leyes y regulaciones. Desconozco la situación legal de los países que están acá presentes, pero acá en Colombia hay demasiadas leyes alrededor de las personas discapacitadas. Así como se me vienen a la mente leyes como la 1618 del 2013, la 1996 de 2019, que son leyes que son para cumplir los derechos básicos de las personas discapacitadas, y la mayoría de personas no lo conocen. Incluso me atrevería a decirte que a veces los tutores de las personas discapacitadas tampoco lo conocen porque hay demasiada desinformación. También, pues, en el tema de las barreras de la educación, como tú lo mencionabas, eh, estoy muy de acuerdo con el tema que dice Mar, de que las personas discapacitadas no se tienen que adecuar a nosotros, sino que nosotros como individuos en una sociedad tenemos que tratar de hacerlos sentir cómodos. Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Yo que estoy estudiando una licenciatura y desde mi semilla de oficios y profesiones, tenemos muy en cuenta el tema de que hay licenciados que todavía no están de acuerdo con el tema de dejar entrar a las instituciones personas discapacitadas, porque o les toca hacer un PR. No sé si de pronto conocen el tema del PR. Acá hay un plan individual de ajustes razonables, que es un documento en el que el docente lo tiene que llenar, y con base a eso tiene que hacer sus planes de clases o modificar su cátedra de acuerdo a lo que la persona lo necesite. Adaptarnos nosotros los docentes para que la persona se sienta incluida. Y a veces los profesores, uno escucha a profesores que dicen que no, que qué pereza hacer eso, porque pues sí es un documento bastante extenso, pero pues es necesario. Por esa parte de la barrera en la educación. Y pues ya para terminar, la barrera en el transporte y las pragmáticas. Siento de que la salud pública a veces falla bastante con la atención médica que se le da a las personas discapacitadas. El tema de que no solo es complicado acá en Latinoamérica, sino en todo el mundo alrededor de las atenciones que requieren. Siento que también es una barrera que no los deja ejercer esa vida social adecuada. Y pues ya ahí cerrando como con la primera pregunta y el tema de por qué es importante cómo incluirlos, siento de que las personas discapacitadas necesitan su espacio, necesitan un lugar en donde ellos se puedan expresar, en donde nosotros podamos escucharlos, porque en parte no, ellos son parte de nuestra sociedad y es necesario incluirlos, es necesario que ellos se puedan comunicar, que garanticen que todos tenemos la misma oportunidad, todos somos iguales y todos merecemos el derecho a ser escuchados, el derecho a ser atendidos, el derecho a educarnos, el derecho a vivir, el derecho de estar plenamente en una sociedad. Entonces siento de que incluirlos es un instrumento que ayudaría mucho a garantizar que estas personas tengan un acceso a los mismos derechos que tenemos nosotros,
porque al final y al cabo no incluirlos es quitarles el privilegio o quitarles ese derecho tan básico que es opinar y tener una vida, pues, dentro de lo que cabe en una vida en una sociedad. Entonces, sí, gracias. Gracias a ti, Dana. Me parece que por ahí ya estamos abordando también las barreras políticas que surgen, ¿no? Y aparecen y siguen presentes no solamente en Colombia, como mencionas, sino en toda América Latina e incluso pues en otros lados del mundo. Quisiera que nos puedas compartir también, Ailén, pues de qué manera a través de estas barreras, pues las realidades, el contexto incluso o las necesidades que atraviesan pues niñas y adolescentes con alguna discapacidad pues son invisibilizadas, son ignoradas o incluso normalizadas y pues ¿por qué consideras que es urgente hoy en día pues incluirlas, ¿no? Como protagonistas y no como ajenas a esto? Sí, es muy a lo que decía Dana. Uno de los primeros puntos que quería abordar sobre esto es las políticas públicas, que considero y creo que es importante la intervención del Estado en estos problemas, estos no problemas, sino en realidad sí, porque son dificultades que presentan y que debe también dar respuesta los estados de bueno, estos países que nos encontramos ahora, dar respuesta a estas situaciones y equilibrar de alguna manera lo que está sucediendo. Entonces, políticas públicas y también censos que se puedan hacer y también ver cómo está la población, teniendo en cuenta también la edad, el género, hacerse de manera continua para garantizar estas políticas públicas. Y otra de las cosas también dar transparencia política, que mucho de lo que indicó también Dana, también de que las políticas públicas se generen, también que se generen leyes en el Congreso, pero también que se publiciten y que se den a conocer, porque si no quedan simples papeles que no se garantizan. Y obviamente también que se haya un control y una supervisión de eso, porque también puede ser que se articulen en diferentes lugares, pero no se estén practicando de la manera que deben hacerse. Otra cosa de las invisibilizaciones es el capacitismo, que se entiende de la persona entendida como persona capaz y se las refuerza justamente estas exclusiones que se presentan. Una de las cosas que ya había mencionado antes sobre el acceso a la participación, que es uno de los problemas que se presentan, es que no tienen acceso a participar en diferentes lugares. Y otra de las cosas que me parece sumamente importante es la obligación o la dependencia forzada. A veces pasa que se termina, hay un concepto que no me gusta mucho, pero los utilizan muchos académicos, académicas, que es el infanticismo, como que ese término de querer, pasa mucho de personas ya sean jóvenes o ya más adultas, que los terminan teniendo en un concepto que no les permite esa autonomía progresiva. Hay un refuerzo de no generar esa autonomía progresiva. Eso no los permite participar y demás. Entonces, en base a todo esto, me parece importante justamente eso, remarcar la autonomía progresiva que tienen más allá de de la discapacidad. Sería, no es un impedimento para generar la autonomía progresiva según bueno, la discapacidad que tenga, ¿no? Porque obviamente según la discapacidad, según cómo tiene como está regulada en la convención, va a tener determinados apoyos que se llaman, ¿no? Pero justamente son apoyos, no que se están teniendo una dependencia forzada, sino que lo van a necesitar cuando sea necesario. Entonces, para eso, justamente el derecho a ser escuchado, como justamente había mencionado Dana, y una participación activa, porque siempre remarcamos esto, de que cómo podemos saber las dificultades que tiene una persona con discapacidad, por ejemplo, para generar una política pública, si no los escuchamos. Porque, por ejemplo, no sé, una persona llevándolo siempre a lo típico que es una discapacidad motriz. Por ejemplo, yo ahora no tengo discapacidad motriz, que también puede ser una capacidad motriz temporal de una persona, no sé, se accidenta, tendría una discapacidad también motriz. Yo no la tengo y quiero generar una política pública sobre una persona que tiene una discapacidad motriz. ¿Cómo lo puedo hacer sin preguntarle a esa persona que tiene una discapacidad? Entonces es muy importante eso, generar, que es lo que sucedió también en la convención, la Convención de Personas con Discapacidad, se creó justamente con personas que tenían discapacidad y se creó de manera conjunta. Así que esas son mis consideraciones para eso que hay que incluir para poder garantizar una buena gestión, por decirlo, pública de leyes
y demás situaciones, porque si no, siempre lo llevamos a un lugar donde es como decir, los incluimos con una ley, pero en realidad ni se los escucha, entonces como que no está ajustado al tipo de discapacidad que tienen. Muchas gracias, Ailén. Y eso que nos compartes primero de las políticas públicas, me parece que en un primer momento, pues recurren a las personas adultas, ¿no? Porque seguimos pues en esta sociedad adultocentrista, pero ¿qué es lo que pasa? ¿De qué manera podemos también incluir pues a las infancias y adolescencias con alguna discapacidad, ¿no? Porque creo que se avanza por un lado, pero se descuida el otro. Entonces, por ahí yo también me animaría a reconsiderar, pues, de qué manera nuestro sistema político, pues, también desde un inicio los está considerando y las está considerando para poder justo participar, para ejercer sus derechos, para atender sus necesidades, como bien decías, Dana y Eileen. Y por otro lado, pues, de qué manera, pues, podemos garantizar esta autonomía, primero en la escuela y segundo también en la comunidad, ¿no? En el acceso, en el ejercicio y creo que también es un poco que nos animemos a deconstruir un poco lo que se nos va construyendo, ¿no? Que una persona siempre va a depender de otra, cuando no necesariamente así, ¿no? Que creo que esta idea de cuidador pues se ejerce todavía más en las infancias y adolescencias, ¿no? Pero ahora con la discapacidad pues está un poco más presente. Entonces, muchas gracias por traerlo al tema, Eileen, y seguiríamos contigo, Itz, para que nos cuentes un poco sobre estas barreras que invisibilizan las vivencias y las voces de las niñas y adolescentes. Sí, gracias. Justo retomando un poco lo de la convención, o sea, es importante también entender que esta se creó en el 2007, se firmó en el 2008, o sea, estamos hablando que no tiene ni 20 años. Y eso también es un poco conflictivo porque justo las políticas públicas, los estados partes, todos los países que la ratificaron, pues apenas están dando pasos respecto a estas cosas, ¿no? Y, y yo estuve colaborando 3 meses con niñas, niños y adolescencias con discapacidad y lo que se vive con ellas, creo que sí es una enseñanza muy grande porque al menos para mí me mostró otra forma de entender a la discapacidad. Para ellas, muchas de ellas ni siquiera eran conscientes de que tenían discapacidad, ¿no? O sea, o sea, es un mundo. Yo estuve en una escuela específica de educación inclusiva, no escuelas regulares, también por temas, al menos aquí en México, de que no hay según los materiales o no hay las capacitaciones necesarias para cubrir grupos de más de 30 personas e incluir discapacidades, pero yo sentía que cuando entraba a esa escuela era un mundo completamente distinto y cada vez que salía de ella como que el mundo nunca, o sea, el mundo no tenía ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo allá adentro, porque hay dinámicas que ni siquiera son tan diferentes a las que nosotras tenemos, porque las niñas y los niños juegan, conviven, las niñas menstruan, los niños piensan en, pues empiezan, ya los adolescentes sobre todo ya tienen otras cuestiones de sexualidad, que ya se arreglan, que ya usan desodorante, o sea, como que muchas veces se atribuye que por tener discapacidad como que no tienes las mismas vivencias de las otras personas, ¿no? O sea, como de, tú porque, y lo decía Ailén, ¿no? Tú porque tienes discapacidad, eres un niño, una niña, pero no menstruas, no sudas, no te pueden gustar otras personas, no puedes siquiera considerar en tener una familia, que creo que también ahí es una barrera muy grande, porque uno de los derechos es tener una vida independiente, pero realmente, o sea, considerando las condiciones en las que están nuestras sociedades, sí pueden tener una vida independiente porque no sé si ustedes han visto muchas veces en los espacios hay rampas, ¿no? Pero luego estas rampas son tan inclinadas que una persona con discapacidad necesita, o usuaria de silla de ruedas, sobre todo, necesita apoyo de otra persona para poder subirla. Entonces no estás dándole a una persona esta independencia de poder subir por sí sola. O, por ejemplo, en la Ciudad de México yo he notado que hay ascensores para las personas con discapacidad, pero llega un punto donde ese ascensor no llega y todo el metro tiene que ser por escaleras. No vas a poder movilizarte porque no está pensado, ¿no? O sea, siento que muchos de los espacios se construyeron para corporalidades normativas e incluso también para neurodivergencias como muy específicas, pero nunca se pensó que la gente con discapacidad tenía que ser incluida.
Entonces, sí pasa que, como dicen, ¿no? O sea, o sea, ellas se tienen que adaptar a nosotros. Y a mí me tocó que sufrió un accidente una amiga en la secundaria y la escuela no estaba diseñada en ningún momento para ella. O sea, yo me acuerdo que cuando ella iba a la escuela, nosotros estábamos en la segunda planta de la escuela. Nos teníamos que mover a la de hasta abajo porque no había la accesibilidad, ni rampas, ni elevadores, ni nada que ella pudiera, pues, usar por su propia cuenta para poder acceder a un salón, ¿no? Entonces, siento que justo que falta todavía mucho porque es muy reciente, ¿no? O sea, es muy reciente la creación de algo que te dice, oye, tienes que prestarle atención a las personas con discapacidad porque son importantes. Pero eso no nos quita la responsabilidad de justo incluirlas, de aprender y desaprender cosas que nos han vendido por muchos años o que hemos considerado como estáticas, porque no lo son y porque también su inclusión es muy importante. Hay una película muy bonita que a mí me dejó muy marcada, se llama Temple Grandin. Temple Grandin es una persona real, y entonces la película se basa en su vida. Y hay una parte donde la mamá hace un diálogo con un profesor en una escuela y el profesor le dice, sabemos que su hija es diferente. Y la mamá rectifica, diferente pero no inferior. Entonces, justo pensar la diferencia como algo parte de nosotras, porque incluso nosotras somos distintas. Entonces, pero eso no quita que seas inferior, ¿no? O sea, que tú uses una silla de ruedas o que tú navegues dentro del espectro autista o que una persona sea negra o que sea trans o que todo esto que nos atraviesa sea diferente no tiene por qué hacernos sentir inferior. Pero creo que en la sociedad también muchas veces nos asusta nombrarlo diferente porque no sabemos cómo tratarlo, no tenemos las herramientas. Y lo cierto es que no nos han enseñado a incluir a las personas. Solo es como a que ellas se incluyan conmigo y ya, pero pues no tiene que ser así. Gracias, Itz. E incluso me parece que pues todavía parece que la sociedad pues no se atreve incluso a mirar, ¿no? Otras realidades, otras personas, otras corporalidades y parece que seguimos navegando, como bien dices, pues en un esquema muy marcado, muy establecido y perfectamente construido en el que todavía nos cuesta salirnos, ¿no? Y es por eso también lo esencial que estamos como soñando en este espacio, ¿no? Que nos atrevamos a nombrar algo que si bien mencionas que es reciente, pero que parece que para otras personas todavía no lo es, ¿no? Entonces, por eso la importancia de, pues, nombrar todas estas barreras que están invisibilizando muchas realidades y muchas voces de muchas niñas, adolescentes y de muchas personas con alguna discapacidad, que como bien dices, ¿no? Estamos tratando de adaptarnos a esas nuevas realidades y no más bien que ellos sigan y ellas pues atravesando por más situaciones que los están dejando fuera, que las están invisibilizando o incluso que ya ni siquiera podemos voltearnos a otros lados. Me gustaría cerrar contigo, Omar, para que nos puedas compartir un poco sobre estas barreras que las invisibilizan. Entonces, te escuchamos, Mar. Claro, yo quisiera recuperar algo que dijo Itzel sobre las personas que son usuarios de sillas de ruedas. A mí me tocó estar en esa situación por una semana, dos. O sea, no fue relativamente mucho tiempo, pero hay personas que pues tienen que usarlo por el resto de sus vidas, incluso desde que nacen o desde que sufren un accidente y pues ya no hay de otra, ¿verdad? Entonces, sí es muy difícil. eh, sí, de por sí, yo creo que Ciudad de México es una de las ciudades más tecnológicas de todo México, ¿verdad? Es una de las ciudades que más accesibilidad, pero también de más mente abierta a la sociedad es. Entonces, si de por sí allá tienen esas barreras, imagínense qué pasa en el resto de México, en el resto de donde son las, provincias o donde, o sea, donde no tenemos tanta accesibilidad como lo tienen allá, ¿verdad? Entonces, esa semana que viví en esa silla de ruedas, tenía que ir a la escuela. La escuela, como bien dice Itzel, no tiene nada de inclusión, nada más las rampas están ahí de decorativas, de decir,
y promocionar una imagen y decir, miren, nosotros somos inclusivos, aquí se puede ver, pero en realidad no es así, nada más pintan una imagen bonita, ¿verdad? Y creo que eso también debemos de ser conscientes y qué imagen estamos generando, pero también, sobre todo, qué es lo que queremos enseñarles a las generaciones que vienen detrás, ¿verdad? Creo que eso es algo que a nosotras en específico nos mueve. Y pues las infraestructuras en México, puedo decirles que también son horribles. En la universidad a la que estoy actualmente, hay rampas, hay las facilidades, sillas de ruedas, personas que te pueden ayudar, ¿verdad? Pero la infraestructura también está muy mal diseñada, por lo mismo de que una persona con muletas no puede acceder. Una persona con silla de ruedas tampoco. Pero dejando de lado un poquito estas discapacidades motrices, las discapacidades intelectuales también cuentan. Mi hermano tiene dislexia. Entonces, pues ha sido difícil porque su aprendizaje ha sido distinto al mío. Yo soy un poquito más independiente, yo hago mis cosas sola. Entonces, al estar conviviendo con él o estar ayudándole con las tareas ha sido un poco más difícil. En cuestión, no de que sepa, no de que no tenga el conocimiento, sino en cuestión de que la movilidad en las manos puede ser un poquito más complicado, ¿verdad? También el hecho de que ha sido muy discriminado en la escuela, en las escuelas que ha estado, ¿no? Por los mismos compañeros. ¿Tú por qué si tienes esa facilidad de hacer los exámenes orales y yo no? ¿Tú por qué tienes esa facilidad de entregar otro tipo de proyectos y yo no? ¿A ti por qué te están solucionando la vida y a mí no? Entonces, ese discurso lo hemos escuchado durante toda su vida, lo hemos escuchado demasiadas veces que a veces es un poquito cansado, ¿verdad? Y a pesar de eso, mi hermano creo que no se ha rendido. Él sigue, va a estudiar en la universidad, que creo que es un gran logro. También por el hecho de que es una ingeniería y las ingenierías no son fáciles en cuestión de que también siento que es muy demandante y aprenderse muchas fórmulas, ¿verdad? Eh, También el hecho de que se habló con la escuela, se está hablando con la escuela y se está diciendo o se está compartiendo de que dentro del plan de estudios también está haciendo una parte em, fundamental para que él pueda aprender no solamente como una persona neuronormativa, sino como una persona neurodivergente. Y estas facilidades de los exámenes orales que decía Ailén, el acompañamiento dentro de la universidad, apenas lo estamos viendo y creo que ha sido un poquito más abierto e inclusivo de lo que se ha visto en la educación básica. También el hecho de que nosotros, digamos, pues sí, tenemos lo que decía Aileen también de que como una persona normativa puede ayudar a una persona neurodivergente con discapacidad, ¿verdad? Y el hacer una ley que los beneficie. A lo que me refiero es de que a veces nosotras hablamos mucho y queremos cambiar mucho el mundo, pero también el hecho de que esas personas estén hablando y se comuniquen a través de las manos, a través de otros lenguajes como es el braille, y el hecho de que ya están haciendo desde esas personas que tienen esas barreras, que tienen las discapacidades, estén haciendo también ese tipo de leyes. Creo que es un gran paso y es un gran rompimiento de todas estas cadenas que han estado por muchas generaciones, ¿no? Y también el hecho de que la sociedad ha estado cambiando y sabemos que venimos nuevas generaciones, a las llamadas
generaciones de cristal que somos nosotros, pero que realmente no somos así, ¿no? Sino que estamos rompiendo, de hecho, muchos patrones y estamos siendo más inclusivos en estos días. Y para las generaciones que vienen también, ¿no? Ya no vemos y ya no excluimos a las personas, sino que ahora las integramos y tratamos de aprenderlas. He conocido a muchas chicas que yo estoy admirada de ellas porque también aprenden y saben lengua de señas. Entonces, si aprender un idioma es difícil, ahora comunicarte desde cero con las manos, el saber qué significa, el saber que tienen otras reglas gramaticales y el saber también que hay ciertos tipos de regionalismos en otras ciertas partes del mundo, que no toda la lengua de señas va a ser la misma y está normalizada, sino que es otro lenguaje y otro mundo, también es muy padre. Y que creo que como sociedad, retomando lo que decía al principio, nosotros somos los que debemos de adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Y eso. Muchas gracias, Mar. Justo para ir cerrando este espacio, para pasar a qué es lo que nos toca, qué es lo que podemos hacer, quisiéramos arrancar con un videito más que tenemos por acá preparado para poder ir también pensando qué acciones podemos hacer nosotras y nosotros. Gracias a las nuevas tecnologías, personas que viven con discapacidades pueden mejorar su calidad de vida. Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa son herramientas para expresarse con imágenes, texto y voz. Algunos se pueden controlar con el movimiento de los ojos, lo cual es de ayuda para las personas que no pueden moverse. Existen dispositivos especiales para personas con discapacidades visuales. Algunos incluyen lupas electrónicas, telescopios e incluso sistemas de navegación. También existen aplicaciones móviles que pueden transformar texto escrito en audio y viceversa, lo que permite a las personas con discapacidades auditivas o visuales comunicarse. Estas tecnologías aún no se encuentran al acceso de todos los bolsillos, por lo que es importante exigir a las autoridades el apoyo máximo para que todas y todos tengamos la misma oportunidad de acceder a ellos. Justo con ese video que nos muestra algunas herramientas, nuevas tecnologías y demás, quisiera que también podamos hablar un poco sobre qué acciones pueden tomar las familias, escuelas, autoridades o medios para apoyar y garantizar sobre todo la participación plena de niñas y adolescentes con alguna discapacidad, pues en todos los ámbitos. Entonces, me gustaría arrancar contigo, Aileen, para que nos puedas contar un poquito de qué acciones identificas. Sí, bueno, primero que me pareció súper interesante el video eh, para poder abordarlo. Si querés, arranco primero con lo del video sobre las autoridades para combinarlo. Me parece sumamente importante, incluso al final lo mencionó, que es algo que hay que tener en cuenta, que está muy buena las diferentes prácticas y los nuevos avances tecnológicos se implementan, pero, ese es justamente el pero que decía al final, ¿cómo acceden? A veces pasa, porque siempre estamos, personas que no tienen recursos económicos, ¿cómo llegan a acceder? Justamente volviendo a una de las cosas que dije de la importancia de la intervención. No decimos que sea total, pero sino de forma parcial, que se puedan generar mecanismos para acceder, que se garantice de una forma. Entonces, creo que es sumamente importante eso. Después, centrándome en lo que son autoridades, generar una currícula para nivel superior, cuando personas que nos formamos como profesionales tengamos esta perspectiva de discapacidad desde un modelo social, sobre todo desde la arquitectura, creo que es algo que es sumamente importante y debe estar el pensar desde un diseño universal, porque mientras las escuchaba y decía, ¿por qué tenemos que generar un diseño normativista y después generar un diseño para dar la accesibilidad? ¿Por qué, como no dice la convención, directamente generar un diseño universal? Ahí estará la estrategia de cada profesional que se gradúe de arquitectura en crear, ¿no? Y tener esa perspectiva de decir, bueno, generemos un diseño universal, no tengamos que hacer dos tipos de diseño. Después, en eso es con respecto a lo de las autoridades. Después, yendo más para el lado de la familia, es una de las cosas que mencionaba, desde
salir desde del adultocentrismo y sacar, creo que también son, por decirlo, miedos, sobre todo padres, tutores, ese miedo que tienen a sus hijos, hijas que tienen discapacidad, y decir, bueno, permitir eh, generar esa autonomía progresiva y sacar los miedos que pueden presentar para que se relacionen, ¿no? con el mundo. Y creo que también de esa manera les permite un montón de cosas. Yo, por ejemplo, estudio abogacía y me enteré que, si no me confundo, creo que es de México, una chica con síndrome de Down que se recibió de abogada. Y creo que a veces pasa eso porque ya desde la misma familia hay un impulso y esa forma de permitir relacionarse con el mundo, que a veces no sucede en otras situaciones, que pasa eso, de que los consideran, creo que lo dijo Iset, como niños, niñas, y no les permite salir de eso y es como que no, como que están en otra realidad, por decirlo, no se los conciben como personas, ¿no? Que la misma convención viene a decirlo. Después, con respecto a lo que es comunicación, me gustaría remarcar también eso, que lo vi también mucho de la facultad, que hice una práctica preprofesional en discapacidad y demás, desde esa perspectiva de la comunicación, de cómo comunicamos, ¿no? Comunicar para todos, que cuando se hace un anuncio haya subtítulo, sea un lenguaje claro, que se incorpore el lenguaje de señas. Por ejemplo, cuando acá se hace un discurso presidencial o demás, siempre se incluye el lenguaje de señas porque justamente tenemos que garantizar que todas las personas conozcan lo que están diciendo, por ejemplo, los gobernantes. Y después otra cosa, desde la comunicación me parece importante que se hagan campañas de concientización, que se muestre, por ejemplo, quienes consumen televisión o algún programa, o YouTube, donde sea, pues diferentes medios de comunicación, que se hagan campañas para visibilizar justamente la diversidad. Y otra de las cosas también de visibilizar la diversidad es como llevar un poco y pensarlo, ¿no? De cómo se veía hace mucho tiempo la discapacidad como villanos, malos, a veces también se tenían algún tipo de defecto, por decirlo, corporal también, como algo que se lo apartaba. Entonces, desde la comunicación creo que es muy importante eso, de incluirlo en campañas de publicidad, modelaje también, desde un montón de lugares. Gracias. Gracias, Aileen. Sí, me parece que todo se va relacionando, ¿no? Los comentarios que vamos escuchando tal vez en las escuelas, en las familias, pues también repercuten en las autoridades y en los medios, ¿no? Y de qué manera vamos cambiando la narrativa, pero también lo que representan incluso las autoridades o incluso los estereotipos o incluso los medios que vamos consumiendo y de qué manera vamos haciendo que sigan siendo pues actuales, presentes y que realmente representen estas nuevas realidades, ¿no? Te escucharíamos ahora, Dana, para que nos cuentes un poco sobre qué acciones pueden realizar las familias, escuelas, autoridades o medios. Gracias, Carla. Pues me gustaría centrarlo desde tres puntos, desde el punto social, el individual y el educativo. Empezando por el educativo, como ya lo habíamos mencionado antes, em, pues me gustó mucho lo que dijo Mar alrededor de que las personas discapacitadas no se tienen que adaptar a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Y es algo real y es algo que no se ve en los centros educativos. Actualmente, los docentes no están preparados para recibir personas con discapacidades, ya sean motrices, neurodivergentes o me atrevería a decir acá en Colombia de cualquier tipo, porque nunca se pensó en incluirlos, nunca se pensó de que las personas iban a crecer, iban a querer entrar en la educación superior, en la básica o en la media, y eso es un problema bastante grave, porque como lo mencionábamos antes, las personas con discapacidad tienen el derecho de seguir su vida con total normalidad, porque ellos son capaces, como lo decía Itzel, de esa frase de la película, de que la madre dijo que la hija era diferente, pero no por eso era inferior. Las personas con discapacidad tienen el derecho de estudiar, tienen el derecho de entrar a una universidad, de hacer pues todo el colegio y nosotros como docentes tenemos que capacitarnos y tenemos que prepararnos para recibirlos, preparar nuestras clases y siento de que a veces es algo que no se les dice mucho a la hora de preparar en las licenciaturas, de que tenemos que estar preparados. Por ejemplo, yo tomé la decisión hace un tiempo ya de aprender lenguaje de señas y pues
prepararme en el caso de que en algún momento le pueda enseñar y tenga el privilegio de enseñarle a una persona sorda o una persona sordomuda, aprender el tema del braille también. Y como lo decía Mar, es un mundo nuevo y es algo muy lindo porque al final y al cabo es un lenguaje, es parte de esta lingüística y es un mundo demasiado lindo, la verdad es que se los recomiendo. Uno aprende demasiado y al final y al cabo incluye a las personas y las hace sentir em, bien, las hace sentir que realmente hay un espacio para ellas. El segundo ámbito en el tema de lo individual, me gustaría que cada persona a veces se replantee cómo nos referimos a las personas con discapacidad y cómo a veces un discurso, o pues a veces no siempre, los discursos que están llenos de odio pueden afectar no solamente a las personas con discapacidad, sino también a los niños que van creciendo, que escuchan estos comentarios tan terribles, que escuchan estos estereotipos, estos prejuicios y alimentan esta estigmatización que hay para no incluirlos o para no hacerlos sentir en una sociedad. Y ya pues para terminar como con el tema de la parte social, me gusta hacer mucho hincapié siempre en el tema de las leyes. Sí es cierto de que se desconoce mucho de que leyes los arropan a ellos, el tema de que hay leyes universales. Si no me equivoco, todos los países sí o sí tienen que tener derechos para las personas discapacitadas. Incluso hay un manual de la ONU que tiene como todos los derechos, no solamente básicos, sino a los que las personas discapacitadas tienen el derecho. Y esto es bastante importante porque conozco familiares y conozco amigos que tienen discapacidad y no saben qué derechos o a qué puntos pueden ejercer. Y esto es bastante terrible porque siento que hay mucha desinformación de acuerdo a lo que ellos tienen el derecho y cuáles son sus deberes y sus regulaciones que los arropan. Y esto es bastante importante porque con esto uno puede ejercer ser un ente político. Y eso es algo que se está perdiendo mucho. Nuestra desinformación en la parte política nos está dejando a un lado en decisiones que nosotros como adolescentes, como niños, como personas con discapacidad, tenemos derecho a tomar. Tenemos ese derecho a opinar, a exigir leyes, a exigir derechos. Y siento que sí es algo bastante importante. Y pues sí, que es como eso, desde esos tres puntos, desde el ámbito educativo, el individual, nosotros como individuos en una sociedad, que tenemos que incluirlos, no hay que excluirlos, hay que verlos como personas, como lo que son personas, y que no, puede ser que ellos sean diferentes, pero no por eso tenemos que tratarlos de manera inferiores, como decía Itzel, y desde la parte social, y ya. Gracias. Gracias a ti, Dana, por compartirnos tus reflexiones y sobre todo también invitaciones que pueden ser muy valiosas para todas las personas que nos escuchan. Seguiríamos contigo, Mar, para que nos platiques un poco sobre qué acciones se pueden realizar. Claro, bueno, dentro de todas las acciones creo que sería un poco hablar menos y escuchar más. O sea, saber qué es lo que realmente necesitan estas personas con discapacidad, si es la infraestructura y hacer caso al llamado, ¿no? Hacer un poco más accesibles, pero también si es en cuestión de educación o el saber de cómo se sienten ellos mismos, de que está bien que bueno, ahorita en estos días, o hoy en estos días hay muchas maneras de cómo identificarnos, ¿no? Y pues hay personas que les gusta con el trato que no, esperen. Muchas veces lo que decía Aileen sobre el infantilismo, ¿no? De que lo seguimos tratando como niños o que no tenemos ese trato adecuado para las personas con discapacidad y terminamos metiendo la pata. ¿No? O terminamos, eh, ofendiendo a las personas. Entonces, pues así como muchas veces nosotros preguntamos el hecho de, ok, ¿cuáles son tus pronombres? ¿No? O cómo quieres que te llame, como eso, también es importante. Pues recalcarlo o hacerle las preguntas correspondientes a estas personas, ¿no? Porque, bueno, también en las escuelas, yéndome un poquito más a la educación, pues
urge adaptar pues, los materiales para estas personas. En enero yo tuve una experiencia de una capacitación con más de 400 maestros que se dedicaban solamente a estas estancias con educación especial o educación inclusiva. Y fuimos a hacer talleres de STEM para que ellos pudieran aprender y con esas actividades pudieran incluirlos hacia sus alumnos. Entonces yo platicaba con varios maestros sobre cómo era trabajar con niños de preescolar a primaria entre unos 3 años a 12 años en este ámbito. Muchos decían que era muy cansado, que era muy agotante el estar atendiendo a grupos que aunque si bien no eran de 50 alumnos como una escuela normativa, si eran alumnos de 15, 10 para un solo maestro, ¿no? Y cada uno con necesidades especiales. Entonces, lo que nos decían era que era cansado, que a veces una actividad no era para todos. Eh, entonces, que esperaban que con estos cursos de STEM podrían adaptarse un poquito más, porque si bien hay fácil 3, 4 niños con hiperactividad, otros niños que necesitan aprender de manera tal vez visual o más motora, con un poquito más de paciencia. Entonces, sí, sí era complicado, mas no imposible y que ellos estaban muy orgullosos de los niños que habían salido de sus instituciones, ¿verdad? También el quitar no, en escuelas normativas, el hecho de eliminar el bullying capacitista, lo que mencionaba Aileen, de que el hecho de hacer una persona incapaz o discriminarla por no poder hacer ciertas acciones, pues también es una forma de violencia, sabemos. Y pues también que las autoridades deben de dejar de ver la discapacidad no solo desde lo médico o lo asistencial y pues empezar a hacer las políticas públicas reales, ¿no? Con el enfoque de la participación real de estas mismas personas, ¿verdad? Y pues ya por último, para cerrar. Todas y todas tenemos un papel en esto y la inclusión no se agradece, se exige y se construye desde lo cotidiano, desde lo concreto y desde la escucha. Y nada más una vez para reafirmar también el hecho de que nosotras nos tengamos que adaptar a ellas y no ellas a nosotras, que creo que es lo que más se nos quedó y lo que más es importante y bonito. Muchas gracias, Mar, por tus recomendaciones, invitaciones y sobre todo los mensajes que compartes. Creo que son muy valiosos y sin duda a todas nosotras nos sirven muchísimo y también a las personas que nos van escuchando. Quisiéramos cerrar esta conversación contigo, Itz, para que nos compartas sobre las acciones que tú identificas que tal vez se pueden hacer o podemos hacer. Gracias, Carla. Pues yo pondría también una frase que una vez escuché de una maestra justo de educación inclusiva. Decía de la diversidad se aprende. Y creo que es muy importante entender que también, o sea, que sin importar nuestras diferencias, día con día podemos aprender de todas. Y eso no es malo. Por más que nos dé miedo lo diverso, pues no tiene que ser algo forzosamente malo. Em, también, retomando un poquito también lo de Ailén, pues muchas cuestiones de comunicación, de medios visuales, se han encargado de moldear una concepción de discapacidad y podemos verlo en muchas películas, ¿no? Seguramente si han visto películas de terror, muchas veces la discapacidad es o sea, como que lo ponen como lo peor, ¿no? Lo malo, lo raro, incluso podemos ver en películas de Disney como El Jorobado de Notre Dame, o sea, como lo feo, lo exótico que bien o mal, pues sí nos ayudan de una forma negativa, claro, a tener estereotipos más marcados de lo que es la discapacidad. Y en su lugar, pues también propondría, pues, acercarnos a otro tipo de contenido que sea como reivindicador para la discapacidad. Actualmente ya hay cada vez más series, películas que nos muestran la discapacidad desde otro entorno más inclusivo, desde entenderla que es necesaria también en en la sociedad, porque, repito, se aprende de ella, o sea, no podemos negar su existencia porque negarla sería invisibilizarla y volver otra vez a tiempos donde
tienen que volver a tener, marchar por sus derechos o exigirlos, cosa que ya no debería ser. Em, Otra cosa, sobre todo, pues por lo que yo observé y lo que viví trabajando con maestras, madres, padres de familia y niñas, niños y adolescentes con discapacidad, es que yo sí vi que es muy complicado, ¿no? Porque socialmente te tachan, o sea, es difícil todavía decir, no, voy a tener, o si tengo una hija o un hijo con discapacidad, pues la sociedad me va a entender. No es así. Y las mamás o las cuidadoras o cuidadores, pues también enfrentan cosas muy, muy fuertes afuera. Em, Bien o mal presentan un duelo. Y muchos de estos duelos ni siquiera son acompañados o son nombrados, ¿no? Porque es como, tu hija o hijo nació con discapacidad o la adquirió, hazle como puedas. Entonces, también crear redes de apoyo que también la sociedad tendría que empezar a promover, porque hay situaciones que se escapan y al final del día todas son humanas, ¿no? Todas las cuidadoras, los cuidadores son humanos y también experimentan. Entonces, estas redes de apoyo, porque al final sí es un duelo. Las niñas y los niños pues también tienen dinámicas que no son tan diferentes a las nuestras, repito, por más que pensemos que la discapacidad te hace menor o que no puedas hacer muchas cosas, en estos entornos sí es muy importante. Y sí se reivindica y me parece que incluso también hay resistencia por parte de las niñas y los niños y adolescentes. También, pues las maestras, como ya decía Mar, ¿no? O sea, es muy complicado porque justo son grupos de menos de 15 pero cada una con necesidades muy específicas de aprendizaje. Entonces, yo cuando estuve ahí, muchas veces veía, o sea, ¿por qué si una maestra que si bien a lo mejor sí se especializa en educación especial o inclusiva, porque ella sí puede manejar un grupo con distintos niveles de aprendizaje, pero una escuela regular no? Y en las escuelas regulares muchas veces ni siquiera es grande la matrícula de niñas o niños con discapacidades. Entonces, también como repensar estas formas de decir, sí se puede, pero otra vez el miedo es lo que muchas veces nos imposibilita. Y ya finalmente, en alguna vez mis sueños más exóticos, normalmente, pues las personas hablamos con las manos, ¿no? Si se dan cuenta, gesticulamos mucho así. Entonces yo pensaba, ¿por qué? Si esta es nuestra necesidad de hablar y muchas veces en las exposiciones o cuando te enseñan a exponer te dicen, te mueves, ¿por qué lejos de usar nuestras manos solo así, por qué no aprenderla o sustituirla por lengua de señas específica? O sea, si la necesidad es mover las manos, ¿por qué no de una forma inclusiva que pueda pues tener a toda la comunidad, ¿no? Entonces, creo que hay muchas estrategias que podrían hacerse, pero el temor a lo desconocido creo que es lo que nos imposibilita su inclusión. Pero creo que dar estos grandes pasos de reconocer la discapacidad como parte de nosotras y nosotras parte de ellas, creo que eso sí ya es un punto para tener sociedades mucho más inclusivas y mucho más respetuosas hacia lo diverso. Y ya. Muchas gracias, Is. Me parece que esos sueños son compartidos no solamente en temas de discapacidad, sino en cualquier otro en el que estamos soñando, pues con cambiar estas realidades en las que sentimos que no formamos parte, pero formamos parte, ¿no? Y que de igual forma podemos cambiarlas porque ya hemos cambiado muchas otras cosas y que lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, creo que como mencionas, este es un primer paso, vamos a ir soñando y creo que muchas de ustedes, incluso desde sus semillas y desde estos espacios e incluso desde sus escuelas, pueden ir como transformando con simples cuestiones como cuestionar, como nombrar, reconocer, que son como cosas muy esenciales que van a ir como cambiando pues las formas en las que nos atrevemos a mirar la discapacidad, ¿no? Y así con muchos más temas. Pues agradecerles mucho a Dana, Maritz y Ailén por acompañarnos y sobre todo por nombrar esta realidad, ¿no? Que me parece que está teniendo cada vez más fuerza y que vamos a seguir hablando y cuestionando y moviendo para que las cosas algún día, como dice Itz, pues puedan ser de otra forma, ¿no? Entonces, agradecerles también a todas las personas que nos escucharon, que estuvieron un sábado más con nosotras y pues invitarles y recordarles que nos pueden acompañar todos los segundos sábados del mes con temas que pocas veces se hablan, pero que son muy importantes para nosotras y que vamos a seguir invitándoles a hablar de esto. Nos encontramos en el siguiente sábado de agosto.
so, 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 clap you.